Poco después de las 7 de la tarde del 9 de diciembre de 2016 recibimos una llamada en la redacción alertándonos de la aparición de una mujer con 2 disparos en la cabeza. Cuando llegamos a Novocar, comprobamos que se trataba de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la CAM, Vicente Sala. Que yo creo que ha tenido una gran trascendencia social, ¿no? Esto será para mí un crimen nunca resuelto. Ni rastro queda de los carteles que identificaban estas instalaciones como la sede de Novocar. Llevan desiertas más de 2 años. Son el escenario del crimen, el de un asesinato cometido en el punto más alto de un conflicto personal y empresarial de una de las familias más destacadas de la sociedad alicantina. Vicente Sala era una persona muy conocida en la sociedad alicantina, no solo por su faceta empresarial, sino por su vinculación a la CAM, de la que fue vicepresidente y presidente. Él llegó a montar un gran emporio empresarial del que tenía claro una cosa, que quería repartirlo equitativamente entre sus 4 hijos. Todos tenemos el mismo sueldo, todos tenemos los mismos coches, todos tenemos la misma casa, mi padre quería que todos fuéramos iguales. Pero también que sea el mayor el que lleve la empresa de plástico. Un cambio que implica una modificación estatutaria con la que las hermanas, las 3 hijas de la pareja, no están de acuerdo. Mi padre fue el que en el testamento expresamente instó, creo que es la palabra que usa, insta a mis hermanas, para que cambien a los socios, para que cambien los estatutos, para que yo pueda dirigir la compañía. No lo imponía, era como nos pedía que si quisiéramos cambiar los estatutos. El problema es que sus hermanas no aceptaron nunca que su madre tuviera la acción de oro y que la pasara a su hermano como indicaba en el testamento de su padre. El conflicto empresarial va más allá de lo que es el negocio, sino que trasciende a la familia. Trasciende a la familia hasta el punto de que se crean 2 bandos enfrentados en una guerra sin cuartel al final ya del proceso. Es que últimamente las relaciones eran muy tensas y ya llegó el momento en que no había ni relaciones. Después cada vez hablábamos menos. Buenos días, la verdad es que no me cuesta decirlo. Ahora, entablar una conversación no. En nuestra casa siempre hemos llevado otra forma de conducir las cosas, nuestra agresividad y este enfrentamiento y estos modales. La situación familiar es tan tensa que queda reflejada en unos diarios, unas notas que María del Carmen lleva en un cuaderno negro pequeño donde va trasladando todos los momentos duros que está viviendo la familia. Estoy muy dolida porque algunos de mis hijos no cumplieron la voluntad de su padre cuando fue él quien hizo todo nuestro patrimonio. Tampoco quiero agradecimiento, pero sí el cariño vuestro y de vuestros hijos. Lo necesito ya, y mucho. Llega un momento en que esta pelea familiar, empresarial, estalla. Y estalla en el transcurso de una junta del Consejo de Administración que se convoca en julio de 2016, donde las hermanas, haciendo uso de su voto como consejeras de ese órgano de gobierno de la empresa, cesan a su hermano como presidente del Consejo de Administración. Me destituyen por falta de confianza como presidente y como consejero delegado, pero me mantienen como director general porque dicen que soy el único que puede llevar a cabo la función. Los abogados que nos llevan esto lo decidieron así. María del Carmen no está dispuesta a que no se cumpla la voluntad que su marido dejó escrita en el testamento. Y en septiembre del 16, 2 meses después de esa junta, convoca una junta de accionistas donde, haciendo valer la acción de oro, en su mayoría, nombra a su hijo administrador único. Por tanto, a partir de hoy, se dejan atrás todos los acuerdos anteriores y se procede desde hoy mismo a hacer cumplir el testamento a toda la familia. Esa junta en la que María del Carmen hace uso de la acción de oro probablemente es la última vez en la que la familia Sala están juntos. Todo el caldo de cultivo de las relaciones familiares y empresariales enfrentadas se expusieron sobre esa mesa. Y en esa junta mi madre nos cesó y modificó el artículo 9. Designó a mi hermano como administrador único de Samar Internacional, mi madre administradora única de Compañía Española de Resinas. Los hijos de mis hermanas y mis hermanas
Presionaron mucho a mi madre. No quería mirarlos porque ponían una cara tan agresiva y tan desagradable que entonces casi estuve toda la reunión con la cabeza baja. Según tengo entendido, a uno de ellos le hizo un gesto a mi madre desagradable. ¿De degüello? Sí. Yo no vi nada. Eso parece ser que... ¿Se lo inventaría su madre entonces? A lo mejor, no sé, pues se lo inventó. Aquella junta da lugar a un cruce de demandas. Vicente para hacer valer el testamento de su padre, donde se insta a ese traspaso de la acción de oro, y las hermanas porque consideran que no está suficientemente claro que eso se pueda aplicar así directamente. En cualquier caso, la acción de oro no se puede inscribir porque requería una modificación estatutaria necesitada de una unanimidad, que no se produce en ningún momento con el voto en contra de las hermanas. Perdemos todas las ventajas que había diseñado Vicente. Esperamos impugnaciones, denuncias. Tenemos 4 abogados, asesores. Han destrozado el proyecto de Vicente de 50 años de la empresa familiar. Me están destrozando a mí y a Vicente y a Toñi. Todo esto se detiene en la tarde del 9 de diciembre de 2016, cuando Mari Carmen aparece con 2 disparos en la cabeza. ¿Quién fue el autor? Es el quid de la cuestión. Inicialmente se barajan hipótesis que apuntan a un supuesto robo, a la presencia de un sicario, pero la policía casi de inmediato centra las sospechas en Miguel López. Miguel López es el gerente del establecimiento Novocar, donde María del Carmen es asesinada, está casado con la hija pequeña y es detenido 2 meses después del crimen.